Rechazada por su propia familia, la viuda heredó un rancho olvidado en medio del desierto de Arizona, pero cuando descendió al sótano polvoriento y vio lo que estaba escondido bajo las tablas del piso, su destino cambió para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale click al botón de like y vamos con la historia. El sol de septiembre caía implacable sobre el cementerio de Copper Springs, cuando Elena Vargas vio descender el ataúd de su esposo Miguel hacia la tierra roja del desierto. Tenía 32 años y acababa de convertirse en viuda. Las pocas personas que asistieron al funeral, trabajadores de la mina, algunos vecinos, se retiraron rápidamente cuando el padre Tomás terminó las oraciones. Nadie quería asociarse con la viuda de un hombre que había muerto debiendo dinero. 3 días después del funeral, el banquero Cornelius Wade apareció en la puerta de su modesta casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Señora Vargas, lamento su pérdida, pero debemos discutir el asunto de las deudas de su difunto esposo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando Wade desplegó los documentos sobre la mesa de la cocina. Miguel debía $3,000 al banco, una cifra imposible. Su esposo había trabajado en la mina de cobre hasta que un derrumbe le destrozó los pulmones. Pasó sus últimos 6 meses tosiendo sangre, incapaz de trabajar, mientras los gastos médicos se acumulaban como arena en una tormenta del desierto. «Esto es imposible», susurró Elena, mirando los papeles con números que bailaban ante sus ojos. «Miguel jamás pediría prestado tanto». «Los documentos están firmados, señora. ¿Tiene 2 semanas para pagar o el banco tomará posesión de esta propiedad?» Cuando Wade se marchó, Elena corrió hacia la oficina del sheriff Tom Garrett. El hombre ni siquiera levantó la vista de su escritorio. «Los papeles están en orden, señora Vargas. No hay nada que pueda hacer». «Pero esas firmas podrían ser falsificadas. Mi esposo apenas podía sostener una cuchara en sus últimos meses». Garrett finalmente la miró, su expresión dura como el granito. «Wade es un hombre respetable. Usted es una viuda sin educación. ¿A quién cree que creerá un juez?» Elena intentó buscar ayuda con el abogado del pueblo, Maxwell Turner. El hombre la recibió con cortesía, pero sus palabras fueron como puñales. «Señora Vargas, sin dinero para mis honorarios y sin pruebas sólidas, no hay caso. Además, una mujer sola difícilmente será tomada en serio por los tribunales. Necesitaría un hombre, un hermano, un padre, que hablara por usted». «No tengo familia», respondió Elena, sintiendo el peso de esas palabras. Las mujeres del pueblo que antes la saludaban, ahora cruzaban la calle para evitarla. En el almacén, la señora Patterson le negó crédito. «No podemos arriesgarnos con alguien en su situación», dijo, sin siquiera mirarla a los ojos. Elena comprendió entonces la terrible verdad. En ese pueblo de 1889, una viuda sin dinero y sin familia era invisible, menos que nada. La noche antes de que expirara el plazo, Elena se sentó en el porche de la casa que pronto perdería. El viento del desierto arrastraba polvo rojo y el olor a creosota. A lo lejos, los coyotes aullaban. Tenía exactamente $12, la ropa que llevaba puesta y un baúl con las pocas pertenencias de Miguel. Entre ellas encontró un sobre amarillento que nunca había visto antes. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de Miguel, fechada apenas días antes de su muerte. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, ya me habré ido. Perdóname por nunca hablarte del rancho de mi tío Sebastián. Cuando murió hace 5 años, me lo dejó en herencia, pero está a 2 días de viaje hacia el oeste, en medio de la nada. Nunca fui porque estaba trabajando y porque... Bueno, Sebastián era un hombre extraño, obsesionado con secretos. Decía que había algo valioso escondido allí, pero yo nunca le creí. Ahora que me voy y te dejan sola, pienso que tal vez debería haberte contado. Si las cosas se ponen difíciles, ve al rancho. Las escrituras están en la Biblia familiar, bajo mi nombre.
Que Dios te proteja. Miguel. Elena corrió hacia el baúl y sacó la vieja Biblia de la familia Vargas. Entre las páginas del Génesis encontró un documento legal, las escrituras de un rancho de 160 acres a nombre de Miguel Vargas, heredado de Sebastián Vargas, sin deudas ni gravámenes. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo parecido a la esperanza. Si Wade quería su casa, que se la quedara. Ella tenía otro lugar a donde ir. Al amanecer del día siguiente, antes de que el banco pudiera tomar posesión, Elena cargó sus escasas pertenencias en una carreta desvencijada que compró con sus últimos dólares. Dejó las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina, junto con una nota que decía simplemente: «Ya no me deben nada». El viaje hacia el oeste fue brutal. Elena nunca había viajado sola por el desierto. El sol transformaba la carreta en un horno, y por las noches el frío le calaba hasta los huesos. Pasó por pueblos fantasmas abandonados durante la fiebre del oro, sus edificios de madera carcomidos por el viento y el tiempo. Cruzó lechos de ríos secos, donde solo crecían mezquites retorcidos. Los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas de la carreta y el soplo incesante del viento. El segundo día, siguiendo el mapa que Miguel había dibujado al reverso de la carta, Elena giró hacia el norte por un camino casi invisible. La tierra se volvió más árida, más salvaje. Cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos. Un halcón de cola roja trazaba círculos en el cielo infinito. Cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el desierto de oro y púrpura, Elena vio una estructura oscura recortada contra el horizonte. Su corazón dio un vuelco. Azuzó al caballo exhausto hacia adelante. El rancho apareció como un espejismo solidificado. Una casa de adobe de 2 pisos con techo de tejas rojas, rodeada de corrales vacíos y un molino de viento inmóvil. Las ventanas estaban cerradas con tablones. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Maleza seca se acumulaba contra los muros. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo rojo. Elena detuvo la carreta a 50 yardas de la casa. El silencio era absoluto, opresivo. Ni siquiera los pájaros cantaban aquí. Sintió un escalofrío a pesar del calor residual del día. Este lugar había sido abandonado hace años. ¿Qué demonios había sido tan importante para que el tío Sebastián pasara sus últimos días aquí, solo, en medio del desierto? Tomó el rifle Winchester que Miguel había usado para cazar, uno de los pocos objetos de valor que Wade no había podido reclamar, y bajó de la carreta. Sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo al acercarse a la casa. La puerta principal se dio con un gemido prolongado. Elena entró, el rifle preparado, el corazón golpeando contra sus costillas. El interior del rancho era una cápsula del tiempo congelada en abandono. Polvo rojo cubría cada superficie como nieve del desierto. Telarañas colgaban de las vigas del techo. Muebles cubiertos con sábanas fantasmales se amontonaban en la sala principal. Un olor a madera vieja y aire encerrado llenaba el espacio. Elena avanzó lentamente, el rifle apuntando hacia las sombras. Sus ojos se adaptaron a la penumbra filtrada por las rendijas de las ventanas tapiadas. A su izquierda, una chimenea de piedra dominaba la pared. A su derecha, una escalera de madera ascendía hacia la oscuridad del segundo piso. Dio un paso y el piso de madera crujió bajo su peso. Se detuvo, conteniendo la respiración, pero solo el silencio respondió. Estaba sola, completamente sola. Pero la soledad era mejor que la crueldad de Copper Springs. Elena dejó el rifle sobre una mesa cubierta de polvo y comenzó a explorar sistemáticamente. En la cocina encontró una bomba de agua oxidada sobre un fregadero de hierro. Bombeó con fuerza, sin esperanza, hasta que finalmente brotó un chorro de agua marrón que gradualmente se aclaró. Agua. Tenía agua. En la despensa encontró latas de conservas cubiertas de polvo, pero selladas, frijoles secos en frascos de cristal y sal en un contenedor de cerámica. Sebastián había dejado provisiones,
como si supiera que alguien vendría algún día. Subió al segundo piso, donde 3 habitaciones pequeñas albergaban catres con colchones roídos por ratones. En la habitación principal, un baúl de cedro descansaba al pie de la cama. Elena lo abrió y encontró mantas de lana todavía en buen estado, camisas de hombre que podría adaptar, y en el fondo, envuelta en tela aceitada, una caja de municiones para el Winchester. Tomó las mantas y bajó de nuevo. Mientras el sol se ponía afuera, transformando el desierto en sombras alargadas, Elena quitó las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que la hicieron toser. Debajo encontró un sofá de cuero agrietado, 2 sillas sólidas, una mesa de roble. No era mucho, pero era suyo. Limpió un área junto a la chimenea, extendió una manta y se sentó con el rifle cruzado sobre su regazo. Por primera vez desde la muerte de Miguel, se permitió sentir algo más que miedo. Tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir esto. La noche cayó como una cortina negra. Elena no se atrevió a encender fuego. No quería anunciar su presencia. Comió frijoles fríos directamente de la lata y bebió agua fresca del pozo. Afuera, el viento del desierto gemía entre los corrales vacíos. Estaba a punto de dormirse cuando lo escuchó. El sonido distante de cascos de caballo. Elena se puso de pie de un salto, agarrando el rifle. El sonido se acercaba. 3, tal vez 4 caballos. Se aproximaban directamente al rancho. Corrió hacia la ventana frontal y miró a través de una rendija entre los tablones. A la luz de la luna, vio 4 jinetes que se acercaban despacio, explorando el terreno. Cuando llegaron al patio, uno de ellos señaló la carreta de Elena. «Hay alguien aquí», dijo una voz áspera. «Qué interesante», respondió otro hombre, con acento educado. «Sebastián Vargas ha estado muerto 5 años y de repente alguien decide visitarlo». Los jinetes desmontaron. Elena vio el brillo de armas en sus cinturones. Su respiración se aceleró. No podía correr. No tenía a dónde ir. El desierto la mataría antes del amanecer. Los hombres se acercaron a la puerta. Elena retrocedió, el rifle apuntando hacia la entrada, el cañón temblando en sus manos. «Deténganse ahí», gritó con una voz que intentaba sonar firme, pero que le salió quebrada. Los hombres se detuvieron. Hubo un momento de silencio, luego una risa. «Es una mujer», dijo uno de ellos. «Señora», habló el del acento educado. «Somos viajeros que buscamos refugio por la noche. No queremos problemas. Váyanse». Elena amarilló el rifle. El sonido metálico resonó en el silencio. «Vamos, señora, sea razonable». Elena apuntó a través de una rendija en la puerta y disparó. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Afuera, los hombres gritaron y se dispersaron. Elena escuchó maldiciones, el relinchar de caballos asustados. «Está loca. Vámonos». «Volveremos», dijo el hombre del acento educado, su voz ahora fría. «Este rancho no es tuyo, quien quiera que seas». Elena esperó, el rifle humeante en sus manos, hasta que escuchó alejarse el galope de los caballos. Solo entonces bajó el arma y se deslizó hasta el suelo, temblando incontrolablemente. Había disparado un arma. Había amenazado a hombres con matarlos. Había hecho cosas que la Elena de hace un mes jamás habría imaginado posibles. Pero estaba viva, y no se iría. Los primeros rayos del sol penetraron por las rendijas de las ventanas tapiadas, despertando a Elena de un sueño inquieto. Cada músculo de su cuerpo dolía, del viaje, del miedo, de haber dormido en el suelo duro. Pero estaba viva. Se puso de pie y evaluó su situación con ojos nuevos. Si iba a sobrevivir aquí, necesitaba convertir estas ruinas en un hogar defendible. La palabra defendible resonó en su mente. Hace 2 meses habría pensado en términos de acogedor o cómodo. Ahora pensaba como alguien que esperaba más problemas. Durante los siguientes días, Elena trabajó desde el amanecer hasta el anochecer.
Removió los tablones de 2 ventanas para permitir que entrara luz y aire. Reparó la puerta principal, usando bisagras que encontró en un cobertizo. Limpió la chimenea y encendió fuego para cocinar. Encontró un gallinero abandonado detrás de la casa y lo reparó lo suficiente como para servir de almacén. Aprendió a disparar el rifle con precisión, practicando con latas vacías alineadas sobre la cerca. Al principio, el retroceso la tiraba al suelo y el estruendo la dejaba con los oídos zumbando. Pero practicó hasta que pudo mantener el arma firme, hasta que pudo darle a un objetivo a 50 yardas. Miguel la había protegido siempre, tomando todas las decisiones, manejando todo lo que requería fuerza física. Ahora ella era su propia protectora. El quinto día, mientras exploraba el cobertizo más alejado, Elena encontró herramientas, martillos, sierras, clavos oxidados. ¿Y algo más? Una trampa para conejos. Esa noche colocó la trampa cerca de un sendero, donde había visto huellas frescas. A la mañana siguiente tenía su primera cena cazada por ella misma. Desolló y cocinó el conejo con manos temblorosas, recordando cómo su madre lo había hecho años atrás. La carne era dura pero nutritiva. Una semana después de su llegada, Elena se sintió lo suficientemente segura como para explorar el rancho más sistemáticamente. La sala principal tenía paredes sólidas de adobe y vigas de madera que, aunque viejas, estaban en buen estado. Pero algo le llamó la atención. El espacio parecía más pequeño desde adentro que desde afuera. Midió la habitación a pasos. Luego salió y midió el exterior. Faltaban casi 10 pies. Elena regresó adentro, su corazón acelerándose. Comenzó a golpear las paredes, escuchando. La mayor parte sonaba sólida, pero en la pared trasera, cerca de la chimenea, el sonido cambió. Más hueco, con eco. Con manos temblorosas, pasó los dedos por las grietas entre los adobes. En una sección, sintió que cedía ligeramente. Empujó más fuerte, y una sección completa de pared giró sobre bisagras ocultas, revelando una puerta secreta. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas, con un solo escritorio y una silla. Sobre el escritorio, cubierta de polvo pero protegida del aire, descansaba una caja de metal. Al lado, una pila de libros encuadernados en cuero. Elena encendió una vela y entró en el espacio secreto. Abrió la caja de metal con manos temblorosas. Dentro encontró documentos cuidadosamente preservados, escrituras de propiedad, mapas dibujados a mano y cartas. Tomó el primer libro encuadernado en cuero. Era un diario. La primera entrada estaba fechada en 1878. Mi nombre es Sebastián Vargas, y este será el registro de la mayor injusticia que he presenciado. Llegué a este territorio hace 15 años, buscando tierra honesta para trabajar. Encontré este valle y lo reclamé legalmente. Pero ahora el hombre que se hace llamar Don Arturo Mendoza ha decidido que toda la tierra desde aquí hasta las montañas debe ser suya. Ha enviado a sus hombres a intimidarme, a quemarme los corrales, a envenenar mi ganado. El sheriff está en su bolsillo. El juez firma lo que Mendoza le pone enfrente. No hay justicia para hombres como yo. Elena pasó las páginas con creciente horror. Sebastián documentaba meticulosamente cada abuso, cada amenaza, cada acto de violencia. Describía cómo Mendoza usaba escrituras falsificadas para reclamar tierras de pequeños rancheros. Cómo sus hombres persuadían a la gente a vender por centavos. Cómo aquellos que resistían simplemente desaparecían. Una entrada de 1880 hizo que Elena se detuviera. Mendoza ahora posee el banco en Copper Springs. Escuché que está usando préstamos falsos para despojar a mineros de sus reclamos. Firma documentos en nombre de hombres que jamás los solicitaron. Luego ejecuta cuando no pueden pagar deudas que nunca pidieron. Es un sistema perfecto de robo legal. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Copper Springs. El banco. Préstamos falsos. Cornelius Wade
trabajaba para alguien. Las escrituras de la deuda de Miguel tenían que ser falsificaciones, igual que las que Mendoza había usado durante décadas. Siguió leyendo, cada página revelando una conspiración más profunda. Sebastián había reunido evidencia durante años, copias de documentos contradictorios, testimonios de víctimas, registros de transferencias de propiedad fraudulentas. Todo meticulosamente documentado, todo esperando a alguien que pudiera usarlo. La última entrada estaba fechada en 1884. Estoy enfermo. Sé que no me queda mucho tiempo. Mendoza cree que he huido o muerto. Que piense eso. He escondido toda la evidencia donde nunca la encontrará. Bajo el corazón del hogar está el registro completo de sus crímenes. Si alguien algún día encuentra esto, que sepa, Arturo Mendoza es un ladrón y un asesino. Ha destruido 50 familias que yo sepa, y nadie lo ha detenido. Que Dios perdone mi cobardía por no poder enfrentarlo. Que Dios envíe a alguien más valiente. Elena cerró el diario con manos temblorosas. Bajo el corazón del hogar. La chimenea. Regresó a la sala principal y se arrodilló frente a la chimenea. El hogar estaba formado por grandes losas de piedra. Comenzó a golpearlas, a probar si alguna se movía. La tercera losa, la del centro, el corazón, cedió cuando empujó con fuerza. La levantó, gruñendo por el esfuerzo, y la arrastró a un lado. Debajo había una cavidad excavada en la tierra, y dentro, 3 cofres de metal sellados con cera. Elena estaba a punto de abrirlos, cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Voces de hombres afuera, muchos hombres. Dejó los cofres donde estaban y corrió hacia la ventana. Su corazón se detuvo. 6 jinetes se acercaban al rancho, y el que iba al frente, montado en un caballo negro magnífico, vestido con un traje que debió costar más que el rancho entero, era sin duda don Arturo Mendoza. Elena corrió hacia el Winchester, lo cargó con manos temblorosas y se posicionó detrás de la ventana. Afuera, los jinetes se detuvieron en formación semicircular frente a la casa. Mendoza desmontó con la gracia de alguien acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, bigote bien cuidado, ojos oscuros y fríos como pedernal. Vestía un traje negro con chaleco de seda y llevaba un revólver de empuñadura de marfil al cinto, más decoración que herramienta. «Señora», llamó con voz suave, educada, letal. «Sé que está ahí dentro. Me gustaría hablar con usted civilizadamente». Elena no respondió. Su mente corría. Si disparaba primero, los otros 5 la matarían. Si no hacía nada, entrarían de todos modos. «Me han informado que una mujer ha tomado residencia en el rancho de mi viejo amigo Sebastián Vargas», continuó Mendoza. «Qué coincidencia tan interesante. Verá, este rancho debió haberme sido transferido hace años. Sebastián me lo vendió antes de morir, pero los documentos se extraviaron. Estoy aquí simplemente para reclamar lo que es mío». «¡Mentiroso!», gritó Elena antes de poder contenerse. «Este rancho pertenece legalmente a Miguel Vargas, sobrino de Sebastián. Ahora es mío». Mendoza sonrió, aunque Elena no podía verlo, lo sintió en el tono de su voz. «Ah, Miguel Vargas, el minero que murió debiendo $3,000 al banco de Copper Springs. ¡Qué tragedia! Supongo que usted es la viuda». «¿Señora?» «Elena Vargas». «Encantado. Soy don Arturo Mendoza, y debo informarle que al no poder pagar las deudas de su esposo, tampoco tiene derecho legal sobre esta propiedad. De hecho, está invadiendo tierra privada. Las escrituras están a mi nombre. Los documentos de deuda son falsos». Hubo un momento de silencio. Cuando Mendoza habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de cortesía. «Señora Vargas, ha cometido un grave error viniendo aquí. Le daré una oportunidad. Salga ahora, suba a esa carreta patética y váyase. Olvide este lugar. Olvide a Sebastián Vargas. Olvide que alguna vez estuvo aquí. Haga eso y vivirá.
No, dijo Elena, sorprendida por la firmeza en su propia voz. No me iré. Mendoza chasqueó los dedos. Pedro, Tomás, sellen ese túnel. ¿Túnel? Elena sintió confusión, hasta que escuchó pasos rodeando la casa. Luego recordó. El diario mencionaba que había más evidencia escondida. ¿Había otro escondite? ¿Un túnel? Los pasos se alejaron hacia la parte trasera del rancho. Elena aprovechó para moverse hacia la ventana trasera. A través de ella vio a dos hombres descender por una entrada en el suelo que ella no había notado, camuflada entre maleza y rocas, cerca del molino de viento. Uno de los hombres gritó desde dentro del túnel. «¡Patrón! Hay cajas aquí abajo. ¡Documentos!». «Séllenlo», ordenó Mendoza fríamente. «Usen la dinamita». Elena sintió pánico. Si destruían ese túnel, destruirían evidencia que podría ser su única salvación. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta trasera, la abrió de golpe y gritó: «¡Deténganse! Eso es evidencia de sus crímenes». Los hombres se volvieron hacia ella, sorprendidos de verla. Elena levantó el rifle, apuntando, pero eran 2 contra 1 y ella estaba al descubierto. Entonces escuchó una voz que cortó el aire como un látigo. «Nadie se mueve». Un hombre a caballo apareció desde detrás del molino. No venía solo. 5 jinetes más emergieron de diferentes direcciones, rodeando el rancho. Todos llevaban insignias plateadas en sus chalecos. Marshals federales. El que había hablado era un hombre de unos 40 años, rostro curtido por el sol, ojos azules que no perdían detalle. Llevaba 2 revólveres en la cadera y un rifle Winchester cruzado sobre la silla. «Soy el Marshal William Clayton del territorio de Arizona», anunció. «Tengo órdenes de registro para esta propiedad en relación con investigaciones sobre fraude de tierras y asesinato». Mendoza recuperó la compostura con sorprendente rapidez. «Marshal Clayton, qué sorpresa. No estaba al tanto de ninguna investigación. Yo simplemente vine a reclamar mi propiedad de una invasora». «¿Su propiedad?». Clayton desmontó y caminó hacia Mendoza con movimientos deliberados. «Eso es interesante, porque los registros territoriales en Phoenix muestran que este rancho pertenece a la herencia Vargas. ¿Tiene documentos que prueben lo contrario?». «Por supuesto. Mis abogados en Tucson tienen todos los papeles». «Entonces no le importará acompañarme allá para verificarlos». Mientras tanto, esta señora miró a Elena. «¿Es usted Elena Vargas?». «Sí», respondió Elena sin bajar el rifle. «¿Viuda de Miguel Vargas, sobrino de Sebastián Vargas?». «Sí». «Entonces legalmente esta es su propiedad, hasta que se demuestre lo contrario. Señor Mendoza, le pido que se retire con sus hombres. Ahora». La mandíbula de Mendoza se tensó. Sus ojos se deslizaron hacia Elena, con una promesa silenciosa de retribución. «Por supuesto, Marshal. Siempre colaboro con las autoridades». Se volvió hacia sus hombres. «Vámonos». Pero antes de montar, Mendoza miró directamente a Elena. «Disfrute su pequeña victoria, señora Vargas. Las viudas en este territorio no duran mucho». Los jinetes se alejaron levantando una nube de polvo rojo. Solo cuando desaparecieron en el horizonte, Elena bajó el rifle. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Clayton se acercó, las manos visiblemente lejos de sus armas. «Señora Vargas, ¿está herida?». «No». «¿Yo? ¿Cómo supieron venir?». «Recibimos una carta anónima hace 3 semanas. Alguien nos informó sobre evidencia escondida en el rancho Vargas, relacionada con actividades criminales de Arturo Mendoza. Hemos estado investigándolo durante meses». Clayton miró hacia la entrada del túnel. «¿Qué hay ahí abajo?». Elena tragó saliva, tomando una decisión en una fracción de segundo. O confiaba en este hombre, o enfrentaba sola a Mendoza. No había términos medios. Documentos, diarios, evidencia de décadas de fraude, robo de tierras, posiblemente asesinato. Los ojos de Clayton se iluminaron. «¿Puedo verla?». Elena asintió y los condujo hacia el túnel.
Era más profundo de lo que parecía. Una escalera de madera descendía 15 pies bajo tierra, hasta una cámara excavada en roca sólida. Allí, alineadas contra las paredes, había 20 cajas de madera. Clayton abrió la primera. Estaba llena de documentos cuidadosamente organizados, escrituras contradictorias, contratos firmados por hombres que habían muerto años antes de las fechas listadas, mapas mostrando transferencias de tierra imposibles. «Dios santo», susurró uno de los Marshalls. «Esto es suficiente para meter a Mendoza en prisión por el resto de su vida», terminó Clayton. Miró a Elena con respeto. «Señora Vargas, ¿cómo encontró todo esto?» «El diario de Sebastián Vargas», explicó Elena. «Él sabía lo que Mendoza estaba haciendo. Documentó todo. Y creo que Mendoza también mató a mi esposo. Los documentos de deuda que el banco usó para quitarme mi casa son falsos, igual que los que usó con docenas de otras familias». Clayton asintió lentamente. «Necesitaremos que testifique. Todo esto necesita ser catalogado, verificado, presentado ante un gran jurado. ¿Está dispuesta a hacer eso?» Elena pensó en las amenazas de Mendoza, en el poder que ese hombre tenía, en lo que le había costado a Sebastián enfrentarlo. Luego pensó en Miguel muriendo en agonía, mientras sus deudas falsificadas se acumulaban. Pensó en las 50 familias que Sebastián había mencionado, todas destruidas y sin justicia. «Sí», dijo, «testificaré». Un hombre mayor emergió de detrás de uno de los Marshalls. Elena no lo había notado antes. Era delgado, de unos 60 años, con cicatrices que cruzaban su rostro. «Señora», dijo con voz quebrada, «mi nombre es Roberto Chávez. Hace 20 años, Mendoza mató a mi familia y robó nuestro rancho. Fui el único que escapó. He esperado toda mi vida para ver caer a ese demonio». Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. No estaba sola. Nunca había estado sola. Había otros supervivientes, otros testigos. «Entonces lo veremos caer juntos», dijo. Los siguientes días transformaron el rancho abandonado en el centro de una investigación federal. Los Marshalls catalogaron meticulosamente cada documento del túnel. Clayton instaló guardias armados alrededor de la propiedad. Elena les mostró todo lo que había encontrado, incluyendo los diarios de Sebastián. Pero cuando Clayton intentó presentar la evidencia ante el juez del condado en Copper Springs, el hombre, un magistrado llamado Horace Blackwell, se negó incluso a revisar los documentos. «Marshall, estos son acusaciones infundadas contra un ciudadano respetable», declaró Blackwell sin siquiera mirar los papeles. «No procederé sin evidencia sustancial». «Hay 20 cajas de evidencia sustancial», respondió Clayton, su paciencia claramente agotándose. «Traídas por una mujer histérica que invadió propiedad privada. ¿Dónde están los testigos masculinos creíbles? ¿Dónde están los hombres de negocios que confirmen estas acusaciones ridículas?» Elena, que había insistido en acompañar a Clayton, sintió la rabia hervir en su pecho. «Yo soy un testigo creíble. Mi esposo fue asesinado por el sistema corrupto de Mendoza». Blackwell la miró con desprecio apenas disimulado. «Señora, usted es una viuda sin educación, que claramente no entiende asuntos legales complejos. Necesitaría un hombre, un hermano, un padre, incluso un abogado, que hablara por usted en términos que este tribunal pueda tomar en serio». Clayton dio un paso amenazador hacia el juez, pero Elena lo detuvo con una mano en su brazo. Ya había visto esto antes. El sistema estaba diseñado para silenciarla. Afuera del tribunal, Clayton golpeó la pared con frustración. Blackwell está en el bolsillo de Mendoza, igual que la mitad de los funcionarios en este condado. ¿Y el sheriff?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Tom Garrett lleva 20 años trabajando para Mendoza. No espere ayuda de ese lado». Roberto Chávez, que los había acompañado, escupió en el polvo. «Necesitamos llegar a Phoenix, al tribunal territorial. Allí Mendoza tiene menos influencia». «El problema»,
dijo Clayton. «Es que necesitamos proteger a la señora Vargas y a los testigos mientras preparamos el caso. Mendoza no se quedará de brazos cruzados». Tenía razón. Esa misma noche, mientras Elena dormía en el rancho bajo vigilancia de 2 marshals, escuchó disparos. Corrió hacia la ventana y vio fuego. Alguien había incendiado el cobertizo más alejado. Los marshals salieron corriendo y hubo un intercambio de disparos en la oscuridad. Cuando el polvo se asentó, uno de los guardias estaba herido con una bala en el hombro. Los atacantes habían huido. Al día siguiente, Elena fue al pueblo para comprar provisiones. Las miradas que recibió fueron hostiles, temerosas. En el almacén general, la señora Patterson le negó el servicio. «No queremos problemas con don Arturo», susurró. «Por favor, váyase». Pero no todos tenían miedo. Mientras Elena salía del almacén, una mujer mayor la interceptó en la calle. Era María Ortega, la bandera del pueblo. «Señora Vargas», dijo en voz baja, «venga a mi casa esta noche. Hay personas que quieren conocerla». Esa noche, Elena fue escoltada por Clayton a una pequeña casa en el lado mexicano del pueblo. Dentro encontró a 15 personas. Mujeres mayormente, algunos hombres viejos, todos con las manos callosas del trabajo duro y los ojos marcados por el sufrimiento. María hizo las presentaciones. Carmen Reyes, cuyo esposo había desaparecido después de negarse a vender su reclamo minero. Josefa Durán, cuya familia había perdido su rancho por documentos falsos. Pedro Salazar, que había visto a los hombres de Mendoza quemar vivos a sus padres en su casa. «Somos los que nadie escucha», dijo María. «Los pobres, los mexicanos, los que no tenemos voz en los tribunales. Pero sabemos la verdad sobre Mendoza, y testificaremos si usted nos da una oportunidad». Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Testificar es peligroso. Él podría matarlos». «Estamos muertos de todos modos», respondió Carmen. «Muertos de hambre, muertos de desesperanza. Al menos así moriremos luchando». Un hombre joven entró a la habitación. No era del pueblo. Vestía traje y llevaba una cartera de cuero. «Señora Vargas, mi nombre es Daniel Torres. Soy abogado de Phoenix. He estado investigando a Mendoza por años. Cuando escuché que finalmente alguien había encontrado evidencia real, tomé el primer tren hacia acá». «¿Por qué?», preguntó Elena. «¿Qué gana usted con esto?». Torres la miró directamente a los ojos. «Hace 10 años, Mendoza arruinó a mi padre. Lo acusó falsamente de robo. Compró testigos. Destruyó su reputación. Mi padre se ahorcó antes del juicio. He esperado una década por la oportunidad de vengarme. No en la oscuridad con violencia, sino en un tribunal, con la ley». Elena extendió su mano. «Entonces trabajemos juntos». Durante los siguientes días, Torres y Clayton coordinaron esfuerzos. Torres presentó una petición formal ante el Tribunal Territorial en Phoenix, argumentando que Blackwell estaba comprometido y solicitando que el caso fuera movido a jurisdicción federal. Mientras tanto, Mendoza escalaba sus ataques. Hubo 3 intentos más de incendio. Testigos potenciales recibieron visitas nocturnas de hombres armados. A Pedro Salazar lo golpearon tan brutalmente que tardó una semana en poder caminar. Elena comenzó a dudar. ¿Valía la pena? ¿Cuántas personas más serían lastimadas por su determinación de buscar justicia? La respuesta llegó una noche cuando María Ortega apareció en el rancho, magullada y sangrando. «Vinieron a mi casa», dijo temblando. «Me dijeron que si no retiraba mi testimonio, quemarían mi casa con mis nietos dentro». Elena la abrazó mientras la mujer sollozaba. «María, si quiere retirarse, lo entiendo. No puedo pedirle que arriesgue a su familia». María se separó, limpiándose las lágrimas con furia. «No, no me retiraré. Mis nietos merecen vivir en un mundo donde hombres como Mendoza no puedan amenazar impunemente. Testificaré, aunque sea lo último que haga». Esa determinación se extendió.
Cada ataque de Mendoza parecía fortalecer la resolución de sus víctimas, en lugar de quebrarla. 30 personas se ofrecieron como testigos. Torres comenzó a construir un caso que era imposible de ignorar. Luego llegó el golpe que casi lo destruyó todo. Roberto Chávez, el sobreviviente que había esperado 20 años por justicia, fue encontrado muerto en su habitación. Oficialmente fue un ataque al corazón, pero la nota que dejó en código para Clayton decía simplemente: «Veneno, vengadme». El funeral de Roberto fue un punto de quiebre. Elena miró el ataúd barato y sintió rabia pura. Ese hombre había sobrevivido 2 décadas solo para morir, cuando la justicia finalmente parecía posible. «No», susurró, «no dejaré que muera en vano». Clayton le puso una mano en el hombro. El juez territorial aprobó la petición. El juicio será en Phoenix en 3 semanas. Mendoza no tiene el mismo control allá. Tenemos una oportunidad real. ¿Y si nos mata antes de llegar a Phoenix? Por eso saldremos mañana al amanecer. Usted, yo, Torres y los testigos principales. Viajaremos rápido y con protección armada. Elena miró el horizonte donde el sol se ponía sobre el desierto. En algún lugar allá afuera, Mendoza estaría planeando su próximo movimiento. Pero ella también estaba planeando. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Elena no se sentía como una víctima huyendo. Se sentía como una mujer yendo hacia la justicia que se le había negado durante demasiado tiempo. El convoy partió antes del amanecer. 3 carruajes, 12 jinetes armados y un cargamento de 20 cajas conteniendo décadas de crímenes documentados. Elena viajaba en el carruaje central junto a Clayton y Torres. Los testigos, María, Carmen, Josefa y otros 7, iban distribuidos entre los otros vehículos. El viaje a Phoenix tomaría 4 días atravesando territorio peligroso. Mendoza sabía que iban y tendría tiempo para preparar una emboscada. No tuvieron que esperar mucho. El segundo día, mientras cruzaban un desfiladero estrecho, piedras comenzaron a caer desde las alturas. No era un deslizamiento natural. Alguien las estaba empujando deliberadamente. «¡Emboscada!», gritó Clayton. Los Marshalls formaron un perímetro, mientras las balas comenzaban a llover desde las rocas arriba. Elena se tiró al piso del carruaje, cubriendo a María que viajaba con ella. Afuera podía escuchar gritos, disparos, el relinchar aterrado de los caballos. El tiroteo duró 15 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente cesó, 2 Marshalls estaban heridos y habían perdido un caballo. Los atacantes habían huido, pero dejaron su mensaje claro. No llegarán vivos a Phoenix. Encontraron esas palabras grabadas en una roca. Esa noche, acampados en un círculo defensivo, Torres revisaba compulsivamente los documentos, verificando que ninguno se hubiera dañado en el ataque. Elena lo observaba, este abogado joven que arriesgaba todo por vengar a su padre. «¿Nunca duda?», preguntó Elena. «¿Nunca piensa que tal vez no vale la pena?». Torres levantó la vista, sus ojos cansados pero firmes. «Cada día. Pero luego recuerdo que mi padre era un hombre bueno, que fue destruido por mentiras. Si no lucho por su memoria, ¿quién lo hará? Si no enfrento a Mendoza ahora, ¿cuántas más personas sufrirán lo que nosotros sufrimos? Podría perder su carrera, su reputación, su vida. Ya perdí a mi padre. Todo lo demás es secundario». Elena entendía esa determinación. Ella también había perdido todo, y en ese vacío había encontrado algo que nunca supo que tenía: la capacidad de levantarse y luchar. La tercera noche, María se sentó junto a Elena cerca del fuego. «Tiene miedo», observó la mujer mayor. No era una pregunta. «Aterrada», admitió Elena. «Cada vez que cierro los ojos, veo a Mendoza disparándome, o a ustedes muriendo por mi culpa». «No es por su culpa, es por la culpa de Mendoza. Usted solo nos dio la oportunidad de hacer algo que debimos haber hecho hace años». «¿Y si perdemos? ¿Y si el jurado no nos cree? ¿Y si...?»
María la interrumpió con una risa amarga. «Mija, ya perdimos. Perdimos hace años cuando ese hombre nos quitó nuestras casas, nuestras familias, nuestra dignidad. Esto», señaló hacia los carruajes cargados de evidencia, «no es arriesgar lo que tenemos, es intentar recuperar lo que nos robaron. Ganar o perder, al menos moriremos sabiendo que luchamos». Esas palabras resonaron en Elena. Tenía razón. El miedo la había controlado desde la muerte de Miguel. Miedo a la pobreza, miedo al rechazo, miedo a la violencia. Pero había algo peor que el miedo, la rendición. El cuarto día llegaron a Phoenix exhaustos, nerviosos, pero vivos. La ciudad era más grande que cualquier cosa que Elena hubiera visto. Edificios de 2 y 3 pisos, calles pavimentadas, tranvías tirados por caballos. El olor a civilización reemplazó el olor del desierto. Torres los llevó directamente al edificio del Tribunal Territorial, una estructura imponente de ladrillo rojo con columnas blancas. Allí fueron recibidos por el fiscal general Thomas Morrison, un hombre de unos 50 años con cabello gris y mirada de águila. «Marshal Clayton, señor Torres». Morrison examinó a Elena y a los testigos con interés. «Y estos deben ser los testigos valientes de los que he oído hablar». Durante las siguientes 2 semanas, Morrison y Torres prepararon meticulosamente el caso. Elena fue entrenada para testificar. Cómo pararse, cómo hablar claramente, cómo no dejarse intimidar por el contrainterrogatorio. «El abogado de Mendoza intentará desacreditarla», explicó Torres. «Dirá que es una mujer simple, que no entiende documentos legales complejos, que está motivada por codicia, no por justicia, que es histérica, emocionalmente inestable». «Porque soy mujer», interrumpió Elena. «Exactamente. Pero usted tiene algo que ellos no pueden refutar, la verdad, y tiene los documentos para respaldarlo». La noche antes del juicio, Elena no pudo dormir. Se paró junto a la ventana de su habitación de hotel, mirando las luces de Phoenix. Pensó en Miguel, en Sebastián, en Roberto, en todas las vidas destruidas por la codicia de un hombre. Mañana ese hombre estaría frente a ella en un tribunal, y ella tendría la oportunidad de mirarlo a los ojos y decir la verdad. Si el sistema funcionaba como debía, la verdad sería suficiente. Si no, bueno, al menos habría luchado. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era María, incapaz de dormir también. «¿Lista para mañana?», preguntó la mujer mayor. «No», admitió Elena, «pero lo haré de todos modos». María sonrió. «Esa es la definición de valentía, mija. No es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos». Se sentaron juntas en silencio. 2 mujeres que habían perdido todo, y ahora tenían una oportunidad, tal vez la única que tendrían, de recuperar algo de lo que les habían robado. No su dinero, no sus casas, ni siquiera sus seres queridos, pero tal vez, solo tal vez, su dignidad. Y eso, decidió Elena, valía cualquier riesgo. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas de 3 territorios habían viajado para cubrir el juicio. El caso de Mendoza se había convertido en símbolo de algo más grande: el conflicto entre el poder corrupto del viejo oeste y la nueva ley que intentaba civilizarlo. Elena entró al tribunal escoltada por Clayton. Llevaba un vestido sencillo pero digno, que Torres había insistido en comprarle. No como caridad, explicó, sino como inversión en la credibilidad del caso. Los jurados, desafortunadamente, juzgaban por apariencias. Mendoza ya estaba sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por 3 abogados caros de Tucson. Vestía un traje impecable, su postura relajada, como si estuviera aburrido por todo el asunto. Cuando Elena pasó junto a él, Mendoza la miró directamente y sonrió. Ella no desvió la mirada. El juez entró. Honorable Marcus Fitzgerald, un hombre de 60 años con reputación de ser incorruptible pero duro. Se sentó, golpeó el martillo, y el juicio comenzó.
El fiscal Morrison abrió con un discurso que resumió décadas de crímenes, fraude de tierras, documentos falsos, extorsión, posiblemente asesinato. Luego comenzó a presentar testigos. Primero llamó a un experto en documentos históricos, que examinó las escrituras encontradas en el túnel. Confirmó que docenas de firmas eran falsificaciones, algunas tan burdas que era imposible que fueran auténticas. ¿Podría explicar al jurado cómo llegó a esa conclusión?, preguntó Morrison. Por supuesto. Aquí tenemos una escritura supuestamente firmada por Thomas Blackwood en 1875, transfiriendo su propiedad al señor Mendoza. Pero el análisis de la tinta muestra que fue escrita con una pluma fabricada en 1882. Además, tenemos el certificado de defunción de Blackwood de 1873, 2 años antes de que supuestamente firmara este documento. Murmullos recorrieron la sala. El juez golpeó el martillo. Morrison presentó caso tras caso. Propiedades transferidas por hombres muertos, contratos firmados por analfabetos, fechas imposibles, testigos que nunca existieron. El abogado de Mendoza, un hombre llamado Reginald Stone, intentó objetar repetidamente, pero Fitzgerald rechazaba cada objeción. La evidencia era demasiado sólida. Luego Morrison llamó a los testigos supervivientes. Carmen Reyes testificó sobre la desaparición de su esposo. Pedro Salazar describió el asesinato de sus padres, aún con las cicatrices visibles de las golpizas recientes que intentaron silenciarlo. María Ortega habló sobre cómo perdió todo. Su voz temblaba, pero no se quebró. Me dijeron que firmara o perdería a mis nietos. ¿Qué haría usted, señores del jurado? ¿Firmaría documentos que no entendía para proteger a los niños? Luego fue el turno de Elena. Morrison la guió pacientemente por su historia. La muerte de Miguel, la deuda imposible, el descubrimiento del rancho, el túnel con evidencia, los ataques de Mendoza. Señora Vargas, dijo Morrison, ¿por qué decidió testificar sabiendo el peligro que enfrentaría? Elena respiró profundamente. Porque mi esposo murió sin justicia, porque vi los nombres de 50 familias destruidas en los diarios de Sebastián, porque si no hablo ahora, ¿quién hablará por ellos? ¿Quién hablará por las próximas víctimas? Stone, el abogado defensor, se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre corpulento con voz de barítono que llenaba la sala. Señora Vargas, usted es una mujer simple, ¿correcto? Sin educación formal. Sé leer y escribir, respondió Elena. Pero no tiene entrenamiento en leyes, ¿verdad? No entiende los matices de contratos comerciales complejos. Entiendo cuando un documento dice que alguien firmó 2 años después de morir. Risas estallaron en la galería. El juez golpeó el martillo, pero Elena vio un destello de diversión en sus ojos. Stone cambió de táctica. ¿No es cierto que invadió propiedad que no le pertenecía? Tengo las escrituras legales del rancho heredado por mi esposo. Escrituras que convenientemente encontró después de invadir. ¿No es conveniente también que descubriera evidencia contra un hombre rico justo cuando necesitaba justificar su invasión? Objeción, dijo Morrison. Insinuación sin fundamento. Sostenida, respondió Fitzgerald. Stone presionó más duro. Señora Vargas, ¿no es cierto que odiaba a su esposo? ¿Que se alegró cuando murió y lo vio como oportunidad para enriquecerse? Elena sintió como si la hubieran abofeteado. Lágrimas de rabia quemaron sus ojos. Amaba a mi esposo. Su muerte me destruyó. ¿Cómo se atreve? ¿No es cierto que forjó esos documentos usted misma con ayuda de este abogado ambicioso? Señaló a Torres, que busca fama persiguiendo a hombres exitosos. Objeción, gritó Morrison. Difamación sin evidencia. Sostenida. Señor Stone, si continúa por este camino, lo citaré por desacato. Pero Stone había plantado la semilla de duda. Elena podía verlo en los rostros de algunos jurados. Morrison volvió a levantarse para repreguntas. Señora Vargas,
Una pregunta simple. ¿Todo lo que ha dicho hoy es verdad? Sí, respondió Elena, mirando directamente al jurado. Cada palabra. ¿Falsificó algún documento? No. ¿Su único motivo es buscar justicia por su esposo y las otras víctimas de Mendoza? Sí. Morrison se volvió hacia el jurado. Señores, tienen ante ustedes a una mujer que perdió todo. Esposo, hogar, seguridad. Una mujer que la sociedad dice que debería quedarse callada y aceptar su destino. En cambio, eligió pararse aquí, bajo amenaza de muerte, y decir la verdad. Eso, señores, es coraje, y merece ser escuchada. El momento crítico llegó cuando Morrison presentó su evidencia final, el diario completo de Sebastián Vargas, autenticado por expertos, página tras página, documentando crímenes específicos con fechas, nombres, lugares. Pero Stone tenía un as bajo la manga. Ese diario podría haber sido escrito por cualquiera, argumentó. No hay manera de verificar que realmente lo escribió Sebastián Vargas. Es solo la palabra de una viuda desesperada contra la de un ciudadano respetable. Entonces el Marshal Clayton se levantó. Su señoría, tengo un testigo adicional que no estaba en la lista original. Llegó esta mañana de California. Pido permiso para llamarlo. Fitzgerald frunció el ceño pero asintió. La puerta del tribunal se abrió y entró un hombre anciano, de unos 70 años, apoyándose en un bastón. Elena no lo reconoció. Clayton lo guió al estrado. Señor, por favor, indique su nombre para el registro. Francisco Vargas, dijo el hombre con voz clara y firme. Elena jadeó. Vargas. ¿Familia de Sebastián? ¿Cuál es su relación con Sebastián Vargas? Preguntó Clayton. Era mi hermano mayor. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. ¿Puede identificar este diario? Clayton le mostró el libro. Francisco lo tomó con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la letra de Sebastián. Lo reconocería en cualquier parte. Él me escribía regularmente hasta 1880. Luego las cartas cesaron. Asumí que había muerto. Miró hacia Mendoza. Ahora entiendo por qué dejó de escribir. Estaba reuniendo evidencia contra este monstruo. Stone intentó desacreditar a Francisco, pero el hombre tenía cartas de Sebastián que coincidían perfectamente con la caligrafía del diario. Tenía fotografías, recuerdos familiares. No había duda. Morrison dio sus argumentos finales, pintando un cuadro devastador de décadas de crímenes. Stone respondió apelando a la duda razonable, a la respetabilidad de Mendoza, a la debilidad del testimonio de mujeres histéricas. El jurado se retiró a deliberar. Elena esperó en un banco afuera de la sala, María sentada junto a ella, las dos mujeres tomadas de la mano. Pasaron 3 horas, 4, 5. Cuando finalmente el jurado regresó, era casi medianoche. La sala se llenó de nuevo rápidamente. El juez Fitzgerald golpeó el martillo. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, su señoría. En el caso del territorio versus Arturo Mendoza, múltiples cargos de fraude de tierras, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable en todos los cargos. La sala estalló. Mendoza se levantó de un salto, su máscara de calma finalmente quebrada. Esto es un ultraje. Esos documentos son falsos. Esa mujer es una mentirosa. Fitzgerald golpeó el martillo repetidamente. Orden. Señor Mendoza, siéntese o será removido. Pero Mendoza continuó gritando, hasta que los Marshals lo sujetaron físicamente. Fitzgerald esperó a que se restaurara el silencio. Arturo Mendoza, este tribunal lo encuentra culpable de 47 cargos de fraude, 23 cargos de falsificación de documentos y 18 cargos de extorsión. Esto constituye uno de los casos de corrupción sistemática más graves que este territorio ha presenciado. La sentencia es prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
Todos los activos y propiedades adquiridos mediante actividades fraudulentas serán confiscados y devueltos a sus legítimos propietarios cuando sea posible. Además, ordeno una investigación sobre funcionarios cómplices, incluyendo al juez Blackwell y al sheriff Garrett. Se volvió hacia Elena. Señora Vargas, por su extraordinario coraje al traer este caso a la luz, y en reconocimiento de que su propiedad fue adquirida legalmente por su difunto esposo, confirmo su título sobre el Rancho Vargas y todos los derechos asociados. Que sirva de recordatorio de que la justicia, aunque lenta, eventualmente prevalece cuando hay personas valientes dispuestas a luchar por ella. Elena no pudo contener las lágrimas. María la abrazó. Carmen, Josefa, todos los testigos se juntaron en un abrazo colectivo de alivio, alegría y dolor liberado. Mendoza fue arrastrado fuera de la sala, gritando amenazas que ya nadie temía. Elena miró hacia donde había estado sentado y sintió no triunfo, sino agotamiento. Había ganado, pero le había costado tanto. Torres se acercó, sus ojos también húmedos. «Lo logramos», susurró. «Finalmente lo logramos». Elena asintió. «Tu padre estaría orgulloso. El tuyo también. Y tu esposo. Luchaste cuando el mundo te dijo que te rindieras. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Afuera del tribunal, una multitud se había reunido. Cuando Elena salió, hubo un momento de silencio. Luego alguien comenzó a aplaudir. Otro se unió. Pronto toda la multitud estaba aplaudiendo, gritando vítores, muchos llorando. Eran las víctimas de Mendoza, los olvidados, los marginados, los que nunca pensaron que verían justicia. Elena levantó la mano en reconocimiento, abrumada por la emoción. Había venido a este territorio como una viuda desesperada huyendo de la ruina. Estaba saliendo como algo diferente, una mujer que había encontrado su voz, y al usarla, había cambiado todo. La primavera llegó al desierto de Arizona con la gentileza de una promesa cumplida. Las lluvias de marzo transformaron el paisaje árido en un tapiz de flores silvestres, amapolas doradas, lupinos púrpuras, verbenas rojas. Los cactus saguaro florecieron con coronas blancas. El aire olía a creosota fresca y tierra mojada. Elena se paró en el porche del rancho, su rancho ahora, legal e indiscutiblemente, y observó la transformación, no solo de la tierra, sino de todo. En los 6 meses desde el juicio, el rancho había sido reconstruido. Los corrales reparados albergaban caballos y ganado comprados con el dinero confiscado de Mendoza, que el tribunal había redistribuido a sus víctimas. El molino de viento giraba suavemente, bombeando agua a un sistema de irrigación que alimentaba un huerto incipiente. La casa había sido renovada, ventanas nuevas, techo reparado, paredes pintadas de blanco con ribetes azules. Pero los cambios más profundos no eran visibles en la estructura. Elena había contratado a 5 trabajadores, todos ellos hombres que Mendoza había explotado durante años. Les pagaba salarios justos y les daba alojamiento decente en cabañas reconstruidas. Pedro Salazar era su capataz, un hombre transformado de víctima golpeada a líder respetado. El túnel secreto de Sebastián había sido convertido en almacén seguro, pero una sección permanecía como memorial. Las paredes mostraban los nombres de todas las familias documentadas en los diarios, 53 en total. Elena había mandado grabar una placa, para que nunca olvidemos, para que nunca vuelva a suceder. La mina mencionada en los mapas de Sebastián resultó real. Un pequeño filón de plata de calidad que proporcionaba ingresos modestos, pero constantes. Elena la operaba con estándares de seguridad estrictos, algo radical, en un territorio donde la vida de los mineros valía menos que el mineral que extraían. Pero lo que más la enorgullecía no era la prosperidad material, era lo que había construido con las otras mujeres. María Ortega ahora vivía en una casita en el rancho, demasiado mayor para lavar ropa ajena,
ahora ayudaba a Elena a administrar un proyecto que habían llamado Refugio Esperanza. Era una cooperativa para viudas y mujeres abandonadas, un lugar donde podían aprender oficios, obtener préstamos pequeños para iniciar negocios y encontrar apoyo legal cuando enfrentaban despojos o abusos. Carmen Reyes administraba una escuela en el pueblo para niños mexicanos que antes eran excluidos de la educación formal. Josefa Durán había abierto una panadería que empleaba a otras mujeres. Una por una, las víctimas de Mendoza se estaban reconstruyendo. Y la ley había comenzado a cambiar. El escándalo de Mendoza había forzado reformas. El gobernador territorial ordenó auditorías de todas las transferencias de tierra de los últimos 20 años. Docenas de títulos fraudulentos fueron anulados. El juez Blackwell y el sheriff Garrett fueron destituidos y enfrentaban sus propios cargos criminales. Más importante, la legislatura territorial aprobó nuevas leyes. Las mujeres ahora podían testificar en cortes sin necesidad de un guardián masculino. Los contratos firmados por analfabetos requerían testigos imparciales. Las escrituras necesitaban autenticación más rigurosa. Pequeños cambios, pero cambios que habrían salvado a tantas familias si hubieran existido antes. Elena había testificado ante la legislatura, la única mujer en una sala llena de hombres. Su testimonio había sido citado en periódicos de San Francisco a Nueva York. La viuda valiente de Arizona, la llamaban, un título que la hacía sonreír irónicamente. Ella no se sentía valiente. Solo se sentía como alguien que había hecho lo necesario, porque nadie más lo haría. Torres había usado el caso Mendoza para establecer su carrera. Ahora representaba a otras víctimas de corrupción territorial, ganándose una reputación de abogado incorruptible. Venía a visitarla ocasionalmente, compartiendo café en el porche mientras discutía nuevos casos. Habían desarrollado una amistad basada en respeto mutuo, dos personas que habían transformado su dolor en propósito. Clayton había sido promovido a Marshal jefe del territorio. Su primera acción fue reclutar marshals que reflejaran la diversidad de Arizona, mexicanos, nativos, incluso dos mujeres. Si alguien pregunta por qué, decía, les cuento sobre Elena Vargas. En el aniversario de la muerte de Miguel, Elena cabalgó hasta una colina con vista al desierto. Había colocado una simple cruz de madera allí, grabada con su nombre. No era su tumba, esa estaba en Copper Springs, pero era un lugar privado donde podía hablar con él. «Lo logramos, amor», susurró al viento. «No de la manera que imaginamos, no juntos como debería haber sido, pero tu muerte no fue en vano. Las deudas falsas que nos separaron ahora son ilegales. Las familias que vengan después estarán más protegidas». Derramó lágrimas. Aún dolía. Probablemente siempre dolería. Pero era un dolor diferente ahora. No el dolor paralizante de víctima, sino el dolor purificador de alguien que había convertido la tragedia en cambio. Regresó al rancho al atardecer. El sol se ponía en explosión de naranjas y púrpuras, pintando el desierto con los colores del fuego. Las luces estaban encendidas en la casa. Pedro preparando la cena, María tejiendo en el porche, los trabajadores regresando de los campos. Hogar. Tenía un hogar de nuevo. No el que había perdido, sino uno que había construido con sus propias manos callosas, su propia determinación férrea, su propia negativa a aceptar que el mundo la descartara. Francisco Vargas, el hermano de Sebastián, había venido a vivir al rancho. Era el único vínculo viviente con la historia de este lugar, y sus historias sobre Sebastián llenaban las noches. A través de él, Elena entendió mejor al hombre que había comenzado la lucha que ella terminó. Sebastián siempre decía que una sola persona no puede cambiar el sistema, contó Francisco una noche. Pero una persona puede negarse a ser silenciada, y esa negativa, si es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente persistente, puede inspirar a otros. Eventualmente, hay tantas voces que el sistema no puede ignorarlas.
Elena pensó en esas palabras mientras se preparaba para dormir. Había perdido todo: esposo, hogar, la vida segura que conocía. El sistema había sido diseñado para que mujeres como ella perdieran, para que los pobres perdieran, para que los que no tenían poder permanecieran sin voz. Pero al negarse a aceptar esa derrota, no solo se había salvado a sí misma, había cambiado las reglas para todas las que vendrían después. Su último pensamiento antes de dormirse fue para las niñas que crecerían en este nuevo Arizona. Enfrentarían injusticias, eso era inevitable, pero tendrían leyes más justas, tribunales más accesibles, ejemplos de mujeres como Elena que habían luchado y ganado. No sería perfecto, pero sería mejor, y eso, decidió Elena, era suficiente legado para cualquier vida. El viento del desierto sopló suavemente a través de las ventanas abiertas, trayendo el olor a salvia y la promesa